Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para celebrar el examen profesional del licenciado Vicente Luis Coca Álvarez, que para obtener el título de maestro en Derecho Civil presenta una tesis titulada Estudio sobre la responsabilidad civil de la violación grave de derechos humanos en el caso Atenco. Los miembros del jurado, el jurado se integra por las siguientes personas: el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, que fungirá como vocal, además de ser el asesor de la tesis. El maestro José Julio Gonzalo Vargas Zacarías, que funge como secretario de este sínodo, y su servidor Andrés Cruz Mejía, que preside el sínodo. Para dar comienzo a esta tesis, a este examen profesional, en relación con el cual les pedimos que se guarde el debido respeto, dada la solemnidad que implica el acto de otorgamiento de un grado, de un posgrado de este nivel en esta universidad. El desarrollo del trabajo inicia por la presentación breve que nos haga el sustentante de su trabajo de investigación que ha realizado, intentando obtener el posgrado de maestría en Derecho Civil. Para esto cuenta con un tiempo aproximado de 20 minutos. Entonces, damos inicio a esta sesión. Por favor, señor. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, señor vocal. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, que me haya expedido el título de licenciado en Derecho y que me dé el pase para presentar ahora la opción a obtener el grado académico de maestro en Derecho Civil, por lo que subrayo a la Universidad La Salle, Morelia, como mi segunda alma mater. Esta foto ha circulado en todo el mundo. Un joven se inmola para reclamar justicia y al día siguiente se decreta la libertad de su tío, que era supuestamente acusado de abigeato. Es así como en este momento los derechos humanos se están presentando en nuestro país. Vemos cómo ahora un joven, otro, diferente, asiste a Oslo para reclamar también justicia. Encontramos un enorme paralelismo entre nuestro trabajo de investigación y la sentencia que acaba de pronunciar el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ustedes recordarán, es el antecedente del Tribunal Russell, que analizó los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en otros lugares del planeta. Y ahora le tocó a nuestro país ser sentado en el banquillo de los acusados y revisar todas las denuncias que durante los últimos 3 años le ha presentado la sociedad mexicana. Y todos son en agravio, en violación a los derechos humanos. Y la sentencia en 20 puntos es notablemente coincidente con nuestro trabajo de investigación. Yo no sé quién copió a quién, pero seguramente no hace falta porque lo estamos viviendo.
Y entre otros puntos importantes está señalado que el Estado mexicano es acusado de crímenes de lesa humanidad. Esta sentencia acaba de pronunciarse apenas el 14 de noviembre. De suerte que yo quiero entregar como un recurso superviniente al honorable jurado la sentencia emitida por este máximo tribunal y que luego la puedan ustedes considerar en su oportunidad, porque pues no descubrimos el hilo negro, como suele decirse, sino estamos puntualizando lo que el país está reclamando. Justicia a propósito de estos crímenes de lesa humanidad. Y el caso Atenco, pues obviamente tiene un enorme paralelismo con el caso de los 43, ahora 42 desaparecidos en Iguala, Guerrero. Nuestra investigación es justamente el estudio sobre la responsabilidad civil derivada de la violencia grave de derechos humanos. El caso Atenco lo hemos repartido en 3 partes: un resumen, el análisis propiamente del caso y las conclusiones y propuestas que en todo caso pongo a consideración del sínodo. El propósito de esta investigación ha sido realizar un análisis en torno a la legislación nacional e internacional con relación a la responsabilidad civil derivada de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el denominado caso Atenco, municipio del Estado de México, en el año 2006. El fenómeno de los derechos humanos es posterior a la codificación civil, que establece la prescripción como una institución general del derecho. Partiendo de esa concepción, no debería operar la prescripción respecto de todas las acciones destinadas a obtener indemnización, en virtud de que nuestro país no es ajeno a los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos. El Estado mexicano, en su carácter suscribiente de tratados internacionales en materia de observancia y salvaguarda de los derechos humanos, se encuentra constreñido a reconocerlos, respetarlos y observar su cumplimiento en su ámbito legal interno. La obligación de la reparación de los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentra su fundamento legal en normas de derecho internacional público. Tales disposiciones señalan que no podrá existir la prescripción a la denuncia de violación a los derechos humanos, que es el quid del asunto, es el quid de nuestro trabajo de investigación, de tesis, precisamente para que en cualquier momento las víctimas puedan reclamar el que se les resarza de estos daños. En efecto, la tesis sostiene que es imprescriptible la acción civil relativa a la reparación de los daños que la actuación del Estado causa a los particulares, tratándose de violación de los derechos humanos. La fuente de responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. La responsabilidad civil objetiva se identifica plenamente en el artículo 1913 del Código Civil del Distrito Federal y surge por motivo de un riesgo creado. La responsabilidad civil derivada de la violación de derechos humanos está vinculada a la promulgación de la reforma constitucional apenas ayer, en junio de 2011, que toma como punto de partida no solo a la ley o la norma suprema, sino también a la dignidad humana observada en todo el orden jurídico interno o externo. La segunda parte se refiere ya al análisis concreto del caso a estudio. El municipio de San Salvador Atenco está ubicado al oriente del Estado de México, a una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Acolman y Tezoyuca, al sur con Texcoco, al este con Chiautla y Chimalpoalco, al oeste con Ecatepec. La superficie comprende 94.67 kilómetros cuadrados. El gobierno federal, en colaboración con el Estado de México a través de la intervención de la Policía Federal y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, enfrentaron la protesta social del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco y Texcoco en los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el caso Atenco, las víctimas de abusos de los derechos humanos sufrieron daños a su dignidad, su honor, su patrimonio, convirtiéndose en víctimas
del Estado mexicano. A continuación presento algunas imágenes que nos pueden ubicar justamente de lo que estamos hablando. Todo ese día se trata de buscar el diálogo, no se da. Después se llega la noche pensando en que pues hay el riesgo, ¿no?, de que pudieran entrar por la madrugada. Se estuvo atento, no entraron hasta ya por la mañana, ¿sí?, como aquello de las 5 de la mañana. Pues 5:30 vienen y avisan que estamos rodeados, ¿sí?, que estamos rodeados, y para entonces la gente ya se había ido, algunos a descansar, otros a prepararse para el trabajo, otros para la escuela y así. Y alrededor de las 6 de la mañana es cuando entran, ¿sí? Inició esta mañana un operativo para liberar la carretera Lechería-Texcoco. Sobrevolando el área está el helicóptero de Noticieros Televisa. Juan Carlos González, desde el aire, te escuchamos. ¿Qué tal, mi hermano? Buenos días, perdón, aquí en este momento estamos viendo cómo los elementos de policías del Estado de México y también de la PFP están entrando ya a lo que es el centro de Atenco, y también estamos viendo ahí cómo policías están estratégicamente establecidos en otras calles, esperando el momento de entrar y ya liberar lo que es la situación que se encuentra en el auditorio de Atenco. Sin embargo, en la plaza ya tenemos en estos momentos el ingreso de los policías. Desde el aire, Juan Carlos González nos tiene información. Juan Carlos. Así es, ya en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco. Mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron. Mis hijos me gritaron: enciérrense, no van a entrar adentro. Ellos son los que andaban allá afuera, con los palos. ¿Con qué arma, joven? ¿Con qué? No tenemos armas, no tenemos. Ya no quiero ver por nada. Se hablaba en esta mañana de 109 detenidos, 20 cateos en diferentes casas, precisamente para lograr todas estas detenciones. A mi espalda, el panorama que impera en todas las calles de San Salvador Atenco es este panorama: las calles llenas de piedras, de palos, de botellas, las huellas de la batalla, de lo que fue esta mañana el ingreso de la autoridad, precisamente a lo que en otro tiempo era llamado el territorio rebelde, ahora territorio en manos de la autoridad. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco.
Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Estas imágenes no son de la India, no son de Pakistán, no son de África, no son de cualquier otro país ajeno a un Estado de Derecho. Están ocurriendo, no tan solo ocurrieron, están ocurriendo actualmente en nuestro país. Y es precisamente el caso que traigo a exponer ante este sínodo, porque ya no nos podemos quedar callados. Tenemos que actuar en consecuencia. Recuerdo con mucho cariño las clases del doctor Mejía, que nos trajo un video, una película de Bogotá, Colombia, de los años 70, en donde se lanzaba, o se pretendía lanzar a un grupo de habitantes que ocupaban la casa más de 50 años. Y el inicio de esta película decía: esto es la injusticia de la justicia. Y así lo podemos nosotros catalogar de todos los oprobios que en los años recientes nuestro país está sufriendo. La primera vez que se puede inferir de la sanción privativa de la libertad impuesta a cada uno de los dirigentes populares corresponde solo a posibles conductas presumiblemente delictivas respecto de los enfrentamientos violentos suscitados. Confusión, además de generar contradicción por el manejo sensacionalista de algunos órganos de prensa y de las diferentes declaraciones de servidores públicos y líderes políticos, da también porque la sentencia se emitió prácticamente al año de haberse suscitado tal hecho. Nosotros, que somos abogados, sabemos que una sentencia a veces tarda 15, 20, 30 años en emitirse, y ahora curiosamente había prisa. En menos de un año se había dictado sentencia en contra de estos integrantes de la sociedad que fueron prácticamente masacrados, y les habían impuesto nada menos que 67 años de cárcel. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos radicó de oficio la queja 2006-2109-2U, integrada por más de 20.000 fojas, con motivo del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública, estatal y municipal con habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, donde las autoridades destinatarias de la recomendación fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Gobierno Constitucional del Estado de México y el Instituto Nacional de Migración. 3 órdenes de gobierno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 29 de mayo de 2006 la recomendación número 38/2006, dirigida al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Gobernador del Estado de México y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Dieron vista a sus respectivos órganos internos de control por abuso de autoridad. Recomienda dar vista a los ministerios públicos por probable comisión de ilícitos penales, el irregular proceder del director y personal del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito de Almoloya de Juárez por actos y omisiones relativos a la salud e integridad física de varios detenidos. A consecuencia de la solicitud formulada en agosto de 2006 por un grupo de mexicanos y de representantes legales de los hoy sentenciados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercita por última vez sus facultades previstas en el artículo 97 constitucional. Este artículo ya no existe más en la Carta Magna. Inicia una investigación sobre los hechos de referencia. En una posición histórica, el exministro Genaro Góngora Pimentel hace suya tal petición y promueve ante el máximo tribunal en pleno resolviera respecto a la pertinencia de llevar a cabo tal investigación. A partir de ello, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte emitió el 30 de agosto de 2006 acuerdo resolviendo como procedente la investigación de tales hechos. Los enfrentamientos violentos de mayo de 2006 fueron provocados por la falta de capacidad de diálogo y negociación de los distintos niveles de gobierno frente a un problema nimio. No tenían licencia para vender flores y frutas en la calle. Como pudo, esta actuación abusiva de quienes en su momento tenían la fuerza de las armas
y no la fuerza de la razón, provocó la reacción violenta de los pobladores de las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, cuyas circunstancias carentes de culpabilidad exime a los sujetos involucrados por ser inimputables de los delitos de secuestro equiparado, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación omite individualizar finalmente responsabilidades, entra en desprestigio y provoca descrédito internacional de las instituciones judiciales de México. Los graves hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco quedarán impunes vista la resolución del más alto tribunal del país. Este se inhibe de individualizar responsabilidad alguna a los altos mandos del gobierno involucrados en sus tres niveles. Y yo pregunto, ¿cuál es entonces el Estado de Derecho en el país? ¿Qué mensaje envía la Corte a la sociedad? La imagen del país queda a la deriva en el ámbito nacional e internacional por la aplicación de la justicia en México, carente de oportunidad y equidad. Finalmente, aportamos las siguientes conclusiones. Primera, al indagar los hechos podemos afirmar que sí hubo violaciones a los derechos humanos en agravio de un número importante de menores, ciudadanos atenquenses e incluso extranjeros. Los actores materiales e intelectuales se pueden ver más en las filas del gobierno. A la fecha no reciben las sanciones respectivas, incluso de aquellos casos en donde se hubiera iniciado causas penales de manera individual, y en otros, en donde la más alta autoridad en materia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera genérica ha exonerado, aún a pesar de las implicaciones de distintos órdenes del gobierno, en este penoso caso, de sus responsabilidades. Al cotejar los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las resoluciones del órgano jurisdiccional estatal por sí mismas, quedan en un papel de descrédito ante la nación y ante el mundo, en virtud de que no llegaron a determinar casuísticamente el grado de responsabilidad, aunque sí admitieron la responsabilidad genérica en estos distintos niveles de gobierno. A nivel internacional existen distintos mecanismos de defensa a esos derechos fundamentales violados en las personas de niños, mujeres, ancianos, hombres que además de haber sufrido la vejación en su cuerpo, tuvieron que admitir el oprobio del Estado, que no tan solo se negó a reconocer la violación de sus derechos humanos, sino que hizo escarnio de ello y llegó a admitir en uno de sus niveles una sentencia individualizada de más de 67 años per cápita por cada uno de ellos. Por ello, no podemos admitir que en un Estado de Derecho que se precie de serlo como el nuestro haya habido violaciones tan graves, justamente en el marco de la reforma constitucional que se ha aludido, que debe ahora más que nunca hacerse respetar y con ella lavar estas manchas que aseguren a la ciudadanía la salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre. Hemos analizado que el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de los derechos humanos y por ello debe evitarse la impunidad. Más aún el hecho de que el Estado mexicano haya venido firmando y ratificando convenciones y tratados internacionales implica el mayor cuidado y celo que debe imperar cuando ha ocurrido una violación de derechos en general, empero el particular del caso Atenco que nos ocupa. El Estado debe emplear todos los recursos disponibles necesarios para cumplir con sus obligaciones, aunque en algunos casos pueda demostrar que tiene recursos insuficientes. El Estado debe cumplir oficiosamente de buena fe, atendiendo al objeto y fin de que los tratados y convenciones internacionales que ha asignado en materia de derechos humanos, la máxima protección de la dignidad de la persona humana, sean respetados de manera irrestricta. Por tanto, la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos consiste en que éste asuma las consecuencias que se deriven de la violación de derechos humanos previstos nacional e internacionalmente. Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva y directa, es decir, el elemento que genera la responsabilidad de haber producido un daño. Por ello, el Estado está obligado a responder frente a los individuos ofendidos, a la sociedad e incluso a los órganos internacionales de protección. De modo que las normas aplicadas a la responsabilidad civil por parte del Estado no tan solo son de índole patrimonial, sino de índole humanitaria. De otra suerte se estarían contradiciendo con las normas del derecho internacional positivas y vigentes en materia de derechos humanos, cayendo por tanto nuestro país en una violación flagrante a los tratados y convenciones ratificados por el Senado de la República, cosa que lamentablemente ocurre todos los días en nuestro país. De suerte que resulta imprescindible el establecimiento de la imprescriptibilidad
y de sujeción a que el Estado mexicano tenga la obligación jurídica de reparar el daño ocasionado por violar derechos humanos en cualquier tiempo que decida la víctima reclamarlo. De ahí que el desarrollo de la investigación del presente trabajo se haya encaminado a que la responsabilidad civil del Estado de reparar los daños causados por violentar derechos humanos abusando del jus imperium sobre los gobernados sea imprescriptible. Muchas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas del examen y para tal efecto se concede el uso de la voz al maestro José Julio Gonzalo Vargas. Por favor, maestro. De toda esta presentación que nos hizo favor de hacernos el sustentante, me gustaría, en primer lugar, que nos hiciera una relación un poco más precisa de cuál es el motivo por el cual una persona que estudia el derecho, una maestría de derecho, puede en un momento determinado encontrar en una situación así elementos para poder desarrollar una reflexión que es finalmente una tesis, una reflexión sustentada, precisa, profunda, sobre lo que es, en este caso, el tema de los derechos humanos. ¿Qué cosa lleva a una persona que está estudiando el derecho en un momento determinado a fundamentar una reflexión de este tipo? ¿Y cuáles serían, en este caso, los elementos sobre los cuales se asienta esa reflexión? Los hechos son una parte, pero desde el punto de vista académico, ¿cuál sería, en este caso, el sustento de esta reflexión? Bien, yo le agradezco al maestro Gonzalo que me haya tenido tanta paciencia en la corrección de mi tesis, que me haya regresado a estudiar justamente algunos elementos que a lo mejor en el transcurso de este tiempo habíamos olvidado y que me hiciera presentar un trabajo pues más digno, con mayor acuciosidad y sobre todo impregnado del protocolo exigido por la propia universidad. Gracias, maestro Gonzalo. Prácticamente todas las orientaciones, los puntos que usted nos sugirió, pues tratamos de incluirlos en este trabajo de investigación. ¿Qué veo como abogado sustentante en este momento, en el caso que estamos tratando, la relación entre los derechos humanos y el abogado que pretende ahora aspirar al grado académico de maestro en Derecho Civil? ¿Cuál es la relación, cuál es la verosimilitud que he encontrado en esto? Bueno, pues sencillamente nuestro país, como el maestro Tinoco lo sabe muy bien, él es un estudioso de la materia, pues estábamos muy rezagados constitucionalmente hablando acerca de la actualización de los derechos humanos. Y hubo menester que el Estado, a virtud de distintos académicos, de distintas agrupaciones sociales y civiles, empujara, obligara a la actualización de nuestra Carta Magna, y esa reforma de junio de 2011 pues viene a darle ya debido sustento a tantos tratados y convenciones internacionales que había suscrito el gobierno mexicano, pero que eran letra muerta, que no podían aplicarse. Y el Estado pues de alguna manera decía sí, pero no. Sí están hechos estos casos, pero no tengo el sustento constitucional. Y ello obligó a que una buena parte de nuestra actual y tan violentada Constitución pues sufriera toda una enmienda del 1 al 29 y el resto también de la Constitución para actualizar y hablar ya no de garantías individuales, sino justamente de derechos humanos. Es un concepto jurídico estrictamente que nos llama la atención en estos momentos de crisis por los cuales está atravesando el país,
y decidimos incorporarlo como un trabajo de investigación para, perdón la expresión, refregarle al Estado mexicano lo que no está haciendo, lo que debe hacer y lo malo en otra situación que lo continúa haciendo. De suerte que esto es un granito en una playa de arena que pretende hacer una contribución a que el Estado rectifique su andar y que sepa que tiene un andamiaje jurídico que le está reclamando ya, ahora sí, el cumplir. Y si no, lo veremos como el caso de la foto del chico de apenas ayer en Oslo, en donde está reclamando desde Oslo al Estado mexicano el cumplimiento de la justicia. Porque ya tendremos entonces que pensar en acudir a los escenarios internacionales para que aquí en México, en este país que se precia de tener Estado de Derecho, se haga justicia. Este sería mi comentario. Gracias, profesor. Continúa con el uso de la voz para la réplica. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Doctor, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de mi compañero del sínodo, ¿tiene usted por ahí su Constitución mexicana? No. ¿En la computadora la tendrá? No. Bueno, palabras más, palabras menos. Nuestra Constitución tiene un problema. Nuestra Constitución no tiene preámbulo. La mayoría, inclusive la de 57, empezaba más o menos en nombre del pueblo de México y del Señor nuestro Dios, Ser Supremo, etcétera, etcétera, y de acuerdo a los principios de libertad, humanos, tal, se expide la presente Constitución. La de 17 no tiene eso. Sin embargo, el artículo primero de nuestra Constitución siempre ha fungido como la llave de arranque o como el motor de inicio del resto de nuestra Constitución. A final de cuentas, hoy la mayoría de constituciones del mundo, igual que lo hace la mexicana, tiene una imagen antropocéntrica. Es decir, el centro de todo el entramado constitucional es el ser humano y nace y se mueve por él. Con entera independencia, a mí no me gustó que le pusieran el capítulo de derechos humanos, ahí sí disiento de su opinión, porque el concepto de derechos humanos es bastante más limitado que de garantías de gobernar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque México, quizás sin quererlo, y creo que hasta sin saberlo, nuestro constituyente permanente inauguró una nueva categoría de derechos humanos. Hasta hoy, la mayoría de documentos internacionales en materia de derechos humanos solo protegen al ser humano considerado individualmente, no a las corporaciones colectivas o lo que llamamos personas morales, que es una persona jurídica colectiva. Pues en México no. Nuestro primer apartado, del 1 al 29, o del 1 al 29, protege también a las personas jurídicas colectivas, incluido el Estado, cuando se coloca en una situación de supra-subordinación. Es decir, si el Estado, la Secretaría de Hacienda, de Marina, van ante un tribunal civil porque les demandan el pago de rentas y los quieren lanzar, pueden pedir amparo. ¿Por qué? Porque atañen a su patrimonio y porque están colocados no en una situación de imperio, sino de supra-subordinación. Esta categoría no existe a nivel internacional, la inauguramos nosotros, quizás sin quererlo y sin pensarlo. Y además, bueno, pues en México puede hacer uso de esos 29 artículos cualquier persona, mexicano, no mexicano e incluso apátrida. ¿Verdad? Nadie puede negar que un guatemalteco al cruzar a México pueda pedir información al propio Instituto Nacional de Migración de por qué no lo dejan pasar. Puede hacerlo, puede hacer uso de ese derecho que le confiere el sexto constitucional. Pero para entrar en materia, bueno, nuestro artículo 113, que también no hay un solo artículo de la Constitución de México que no esté forjado sobre sangre. No hay uno solo. Todos están erigidos sobre sangre. Hoy vemos esto. Y bueno, vemos la responsabilidad patrimonial del Estado ahora en el 113 constitucional, en el segundo párrafo. ¿Tendrá esto que ver más que con leyes, con una cultura de nosotros? Le platico, hace un par de meses, una compañera de enfermería, por cierto,
había una sentencia de amparo en el que ya había incidente de inejecución, etcétera, etcétera. Y me consultó y le dije, pues cumplan, como sea, porque luego hasta las van a tener tras las rejas. Y me dijo, pero ¿cómo vamos a cumplir si la autonomía universitaria ya perdieron? No importa, ya perdieron, cumplan. Y bueno, por ahí quizás él o la abogada general de la universidad algo lograron disuadir porque no querían cumplir todo el consejo universitario, se iban a ir todos los consejeros universitarios, incluido el rector obviamente, el actual, el otro que ya es gobernador, porque también de lo de Atenco el que era gobernador y ahora es presidente, ¿no? Y que ahora defiende los derechos humanos. Ese es el problema de México, ¿no? Hay demasiada demagogia, una clase política anquilosada que no entiende que el país tiene desmoronándose años, se está cayendo a pedazos y siguen tratando de mantener unas instituciones como si el Estado hubiese nacido antes que el ser humano, ¿no? ¿Recordará usted el caso Aguas Blancas? ¿Le parece lejano a lo que sucedió en Ayotzinapa? Y antes de eso, bueno, el movimiento armado revolucionario, tantas cosas que conocemos. México nunca ha estado en paz. Estaba viendo, no la conocía, le agradezco, qué bueno que nos la trajo, por lo menos a mí, que no la conocía. Y es una belleza esto, o sea, no solo hay responsabilidades del Estado mexicano, sino también de las transnacionales que han tolerado, permitido y fomentado la violación de derechos humanos, porque esto de Atenco fue por el mercado de flores en ese instante, pero recordará usted lo del aeropuerto, era en realidad el problema. ¿Y quién era el empeñado en el aeropuerto? El que habló y dijo que iba a respetar los derechos humanos, y después el otro que también lo fomentó. ¿Le parece lejano a Punta Diamante en Acapulco? Años antes, nada más que allá sí, bueno, pues muchos ejidatarios murieron, a decir, no a manos de policías. Lo de Ayotzinapa fue brutal. Está reviviendo el caso Atenco. Yo recuerdo algunas partes de la sentencia, esto lo hemos comentado, donde las mujeres narran cómo las subieron a los camiones y les metieron los dedos en la vagina y luego cometieron infinidad de vejaciones. La corte le tembló la mano, pero aún con el temblor de la mano, qué bueno que lo hizo, porque de 2011 a la fecha que esa facultad ha pasado de la corte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la comisión no ha hecho nada. Aguas Blancas y León lo hizo la corte, Atenco fue donde se acuñó el caso de uso excesivo de la fuerza, y a 10 años casi de lo que dijo nuestra Suprema Corte, nuestras corporaciones policíacas siguen sin tener protocolos de actuación, por lo menos no los conocemos, siguen sin tener capacitación, y los pobres policías, que son los que están en la cárcel, son a final de cuentas quienes menos responsabilidad tienen, ¿no? Es brutal que la policía se ocupe para detener y masacrar a 40 y tantos estudiantes, que el Estado mexicano lo haga, porque es el Estado mexicano, no es otra cosa, y que además de esto, de que el Estado mexicano es el que lo hace, que queden muchas dudas pendientes, por lo menos a mí me lo quedan. ¿Qué hacían esos muchachos en un camión secuestrado? ¿Por qué los secuestraron? ¿Dónde estaba el director de esa normal que, de acuerdo al Código Civil, tiene obligación de reportar que esos muchachos que están bajo su custodia, porque es un internado hasta donde entiendo, donde estaban, ¿por qué no reportó por oficio que faltaban, que se iban a ir? ¿Qué sucede con nuestra sociedad mexicana? Digo, sí sé qué sucede, hay miedo, porque se confía más en el delincuente que en el propio Estado, ¿no? Y cuando uno ve esto en la televisión, bueno, pues queda poco
Digo yo, ¿dónde está la sociedad que no denuncia? Todos estaban en el lugar donde están estos señores que aparentemente ordenaron. Digo, eso quiero pensar, que fueron los Guerreros Unidos y no que fue alguien más del Estado. Digo, porque nos pueden decir que fueron los Guerreros Unidos y en realidad la orden ni siquiera fue del presidente municipal, ni siquiera fue del gobernador, sino que viene de un lugar normalmente del centro, que además no habría no nos debería sorprender, porque ya lo hice en el Estado de México, en Atenco, no tendría por qué no hacerlo en igual, aunque tenga cara muy bonita y una esposa millonaria que compra casas con el producto de su trabajo, ¿verdad? Porque si yo soy funcionario, tengo que declarar lo que tiene mi cónyuge, por lo menos así me lo exigieron, e inclusive lo que me regalaban, mis donativos y de dónde provenían. Habría que ver si la declaración de él tiene la declaración de su cónyuge. Y en honor a la verdad, yo hubiese esperado ver el contrato de Televisa con las cantidades que dicen pago. Que además no tendría por qué no hacerlo si les condonamos 5,000 millones de dólares cada año, ¿no? Y nadie dice nada. Pero ese es el México que vivimos, un México de contrastes, donde, como decía Pito Pérez en La vida inútil, donde decía Rubén Romero en La vida inútil de Pito Pérez, pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. No veo tampoco, porque además nos hemos vuelto un pueblo poco solidario, o nada solidario. No veo a las universidades promoviendo amparo, yendo a la Corte Interamericana. ¿Dónde están nuestras universidades? Acabo de ver en el periódico 93,000 millones para la UNAM y no hay un solo académico que levante la voz. 3,300 a la Universidad de Michoacán, y así me voy estado por estado, públicas, privadas, sociales, organizaciones civiles, y no los veo. No nos veo. Somos hombres de cristal, transparentes, no nos vemos. Para terminar con mi comentario, conozco su trabajo, conozco su disciplina, su dedicación, no en esto, también conozco su trabajo social y el de la señora Lupita, bueno, de hace muchos años, no de hoy. Esto es un trabajo con el que usted viene desde hace 40 años, en la vida partidaria, fuera de los partidos, en el extranjero, como representante, como parte del Estado mexicano, de ahora en la función de la fe pública, etcétera. Es un trabajo encomiable porque, y lo felicito, porque además no ha dejado de pensar, a pesar de que los vicios y las tentaciones del poder lo hayan tocado, y bien. Es muy difícil estar siempre de parte de un México de 123 millones pasaditos de gente, porque solo 100,000 son quienes tienen el poder, la clase política y los del dinero, y los otros 120 pues estamos, bueno, quizás nosotros quienes estamos aquí en la sala no, pero la mayoría no tienen ni siquiera la posibilidad o la culturización para acceder a solicitar algo, lo que sea, hasta un servicio de agua, drenaje, alcantarillado, lo que sea. La verdad es que nosotros somos privilegiados porque el Estado mexicano nos ha dado mucho, también nos ha quitado mucho y nos ha hecho incrédulos a que ese pacto social un día se hizo para el bienestar de todos, porque estamos viendo que si bien entregamos la fuerza fue para que nos protegiera, no para que nos pasara esto. Yo coincido plenamente con su documento, inclusive a mí me parecería que no se debería quedar en la responsabilidad civil, sino en una responsabilidad patrimonial del Estado, imprescriptible, ¿verdad? Y que no nos pasara lo que dijo el Consejo Universitario de nuestra universidad, al final cuando los disuadió esta abogada, para terminar mi comentario, dijo, bueno, díganle al juez que esta vez vamos a cumplir, porque es la última vez que cumplimos. Le comento un caso que no salió en los medios de comunicación
y que a mí me indigna y que he comentado y seguramente saldrá por ahí en los medios de comunicación, porque no me voy a quedar callado, tengo ese pequeño gran defecto. No, hasta la fecha pues no me han llegado al precio, diría don el presidente de que le faltaba la mano, don Álvaro Obregón. El dinero no me ha hecho que me calle la boca, espero seguirlo siendo, y si no, bueno, pues ya hablando aquí, algún día me lo reclaman ustedes. Sucedió hace una semana y media que llega un operativo a un juzgado penal aquí en Morelia. El juez, pues con su pecho sano, piensa que van por algún detenido, algún operativo, y les dice: el fulano de tal soy yo, y se lo llevan. Se lo llevan a Procuraduría, y en Procuraduría le dicen: oiga, ¿por qué dictó esta sentencia absolutoria? Usted no sabe que lo que nosotros investigamos, usted tiene que sentenciarlo como nosotros decimos. Y les dice: pues fíjense que no, porque es otro poder, y si lo hacen mal, con la pena. Dijo: pues sí, bueno, pues de aquí ahora el que se va a ir a la cárcel es usted. Dijo: pues adelante, procesenme, solo les advierto una cosa: no me dejen salir, porque si salgo, si me van a procesar es ahorita, y si no, déjenme salir, porque saliendo, bueno, vino el titular y le dijo: bueno, váyase y luego vemos lo que vamos a hacer. Como que lo pensó mejor. Ese es el estado que estamos viviendo. No diferente al de Pinochet, no diferente al de Francisco Franco. No me voy más atrás con Adolfo Hitler ni con Benito Mussolini, que quedarían hoy como unos mártires de la democracia frente a lo que está sucediendo en México. O sea, simple y sencillamente, si contamos los muertos, estaba viendo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, llegamos prácticamente, en México nada más, llegamos prácticamente al triple de la Segunda Guerra Mundial. Es de alarma. Me tocó ver ahora que trataron que de repente es lo que sucede mucho con las televisoras de nosotros. Me tocó ver que quizás el más fuerte fue el presidente de Ecuador, cuando se le dijo que hablara de nuestro presidente, y dijo: es un problema global, todos tenemos el mismo problema y no sabemos cómo resolverlo. Y dije: bueno, pues por lo menos hay alguien cuerdo en esta cumbre, ¿no?, que confiesa que el problema está más allá de los estados y que los estados están incapacitados para eso. Yo no creo, si usted me pregunta a mí qué prefiero, libertinaje u orden, creo que me seduce el orden, pero siempre estaré a favor del libertinaje. De estos dos extremos, claro, a mí me gustaría estar más al medio, pero siempre estaré por un régimen de libertades del ser humano, aún a pesar de que sea doloroso para el Estado. Siempre. ¿Por qué? Pues sin ser humano no hay Estado. Y el Estado tiene que recordar y voltear para ver a quién se debe y por qué se debe. Tarde o temprano las clases políticas caen, como los árboles viejos pierden la raíz. Desafortunadamente, gran parte de México no se ha preparado para este gran cambio que empezó ahí en los 70s con Aguas Blancas. Ya nadie puede detener esto, nadie lo puede callar y tampoco lo pueden ocultar, ni siquiera las Fuerzas Armadas. Yo le felicito su trabajo, porque además es algo que queda y que el día de mañana, si usted hace algo en contra, pues sus hijos, sus alumnos y la sociedad de México se lo va a reclamar y le va a decir: ¿por qué lo escribiste si no actúas en consecuencia? No es fácil hacer un trabajo así, es un trabajo de tiempo, no lo inspiró solo la mera aventura intelectual o académica, sino el trabajo, repito, de muchos años. Y mi única recomendación es que siga con sus estudios,
y que formemos la cultura, porque la cultura de los derechos humanos es algo que nace en el corazón, ni siquiera en la cabeza, porque es de gente buena. Teniendo buenos hombres, vamos a tener buenos estados. Muchas gracias, señor presidente. A usted, maestro. Bien, Luis. Solamente una aclaración. Los derechos humanos no son posteriores a la codificación y al Código Civil. Quizá la regulación del 2011 por primera vez, pero son antiquísimos. Los derechos humanos vienen quizá desde el derecho romano, del interdicto omne liberis, pasando por la Carta Magna, que los señores feudales arrancan al rey con sin tierra, en el 2015, en 1815, la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos, la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia y finalmente la de las Naciones Unidas. Y bueno, el gran impacto, el gran desarrollo que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Es anterior, muy anterior, y es producto de una evolución lenta y viejísima del pensamiento humano hacia un reconocimiento de los valores que están encima de lo que pudiera en un momento dado normarse o considerarse como lo jurídicamente obligatorio. El punto es que luego de este análisis crítico que se hace de alguna manera a ciertos eventos que ocurren en este siglo y en este México, pareciera ser que nos exige una respuesta, sobre todo a quienes estamos encargados de esta disciplina, de esta tarea. ¿Cuál sería la postura del derecho en casos como los que nos ocupan? Si Maquiavelo finalmente nos enseña o enseñó en su momento que el ejercicio del poder estaba marginado de los valores de la parte ética, para mantener en un momento dado el orden y para mantener el Estado mismo, y de ahí deriva de alguna manera toda esta corriente de pensamiento de cuando los estados se inician como el monopolio de la fuerza. Y también arrancan aquí las teorías científicas del derecho, que pretendiendo teorizarse al margen de la filosofía, hacen una separación, una distinción entre los productos culturales normativos éticos, como las reglas de moralidad, las reglas del conocimiento social, que se definen, se declaran diferentes a las normas jurídicas, cuyo dato fundamental de diferencia o de distinción es que la norma jurídica puede hacerse de un cumplimiento forzado, ¿sí? O sea, son vinculatorias. Esto implica que su designación, su destino, ha de observarse necesariamente. Y esa necesidad implica necesariamente que haya un modelo o un recurso, un instrumento, que es la fuerza, que se elimina al particular, que no puede hacerse justicia por propia mano, para acudir al Estado para que éste, que tiene el monopolio de fuerza, pueda ejercitarla en el caso que corresponda. De manera es que el poder y el derecho mismo establece esas facultades para el ejercicio de la fuerza. Y ya estamos en un problema de carácter teórico, quizás hasta filosófico, en el sentido de si efectivamente el derecho faculta a cierta sección de la sociedad, a ciertos órganos o a ciertas circunstancias, a ese ejercicio de la fuerza. Tendríamos el problema de la ejecución de la sentencia. Si se dicta una resolución dentro de nuestro sistema normativo y esa resolución ordena su ejecución, habrá que ejecutarla indeclinablemente. Y para su ejecución, pues habrá que usar la fuerza. Si hay una oposición al cumplimiento de la sentencia de desalojo de un inquilino que no paga la renta o que procesalmente resultó que no pagaba la renta, pues habrá que lanzarlo con el ejercicio de la fuerza pública. Y si hay un delincuente que se niega a devolver la cartera que le robó a otra persona, pues habrá que detenerlo. Físicamente habrá que hacer que no se mueva, inmovilizarlo, ¿sí?, para llevarlo
de la autoridad y que se procese. Ahora, tenemos un sistema procesal, o sea, un mecanismo a través del cual se pretende aplicar castigos después de ser escuchados. Se pretende la aplicación de una sanción a quien violenta un orden jurídico establecido, normativo, nacional e internacionalmente establecido. Si los estados, aún en el caso de quienes suscriben el pacto internacional, una comisión internacional, también son sujetos de sanciones, en caso de que no cumplan aquella regla que convinieron en su observancia. El problema es qué hacemos nosotros en el ámbito del derecho o hacia dónde avanzamos en relación con el ejercicio de la fuerza para el cumplimiento de los sistemas normativos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería? Le doy la pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, está recorriendo nuestro país